En 1973 formábase la compañía teatral Telón de Fondo como grupo de empresa de la antigua Ensidesa, siendo a día de hoy una de las formaciones más antiguas de Asturias y la más señera del teatro asturiano. Grupo independiente, en actualidad, Telón de Fondo está preparando para estrenar en este mes de septiembre una nueva obra, El xuegu de Yalta, una adaptación del cuento de Antón Chekhov, La dama del perrín, elaborada por el dramaturgo Brian Friel. Interpretada por Marilu Casas y Luis Antón González, esta pieza va a contar con el escenógrafo Beni García, así como con la dirección de Sara García Rodríguez y la producción de Xulio Vigil. Oye, un salto impresionante. ¿Qué? Y es como de plata, ¿verdad? Sí. Más de 1000 litros caen ahí cada 30 segundos. Y es ablucante. ¿Dónde está Yalta? Y es que el ruido asusta la verdad y es que ella no se mata por mí, ni yo por ella. Vamos a movernos un poquitín más para atrás. ¿Cuándo va a venir el su marido? En cuanto pueda escaparse. ¿Escaparse? ¿Escaparse de qué? Del so traballo. ¿Pero cuál es su trabajo? Y oficial administrativo en la oficina de la Administración Provincial. No, miento, la oficina municipal. Y que siempre me equivoco, y es terrible, nunca sé dónde trabaja. Tenía que dar vergüenza no saber dónde trabaja su marido. Bueno, lo que quería decir es que si él viene antes de que yo marche, tenemos que traerlo aquí. La dama del perrín y uno de los cuentos más guapos de Chekhov, por lo menos a mí, y uno de los que más me presta. Y hace años que estuve buscando una adaptación de este texto, ¿no? Y no conseguí ninguna hasta que atopé a una obra que había hecho Brian Friel, que se titulaba El xuegu de Yalta, que era una adaptación del cuento de Chekhov. Entonces, bueno, conseguíla a través de, como se consigue otras cosas, a través de internet, bueno, consigues prácticamente todo, y conseguí un original en inglés. Y luego la dificultad estaba en la traducción. Yo, en fin, sabía muy poco inglés, y entonces más o menos, conociendo un poco el cuento y el interés que tenía por él, pues más o menos lo que hice fue casi reinventar otra vez la adaptación de Brian Friel, y posiblemente, no sé si estropearla, pero bueno, en cierto modo refizimos un cuento nuevo, ¿no? Y siempre me gustó mucho Chekhov por la bondad que trata a los dos personajes, ¿no? Él es capaz de salvarlos siempre. Los dos personajes nunca son malos, siempre acaben salvándolos, incluso de pecados tan inmundos como puede ser el adulterio, y sobre todo en la época que lo escribió él. Sálvalos, y además sin culpar a nadie. Chekhov y así, no culpa nunca a nadie de los males de la humanidad, de la gente y de los dos personajes, ¿no? Entonces siempre me gustó mundo chejoviano, porque ahí nunca existen ni buenos ni malos, ¿no? Existen vidas de seres humanos muy bien retratados, muy cercanos, porque tan bien retratados que nos resulten muy familiares. Por eso yo creo que Chekhov sigue estando vivo, porque esos retratos están muy bien fechos y son personajes muy reconocibles, incluso hoy en día. Yo lo pongo. ¿Esto fue el que cambiaste? Sí. ¿Y qué vas a decir? Bueno, lo que me salga. Cada vez una cosa nueva. Lo del perro está claro, ¿eh? ¿Dónde está? Sí. Primero al suelo, luego lo subo a la silla y luego vuelve a caer y lo persigues hasta detrás de la silla. Sí. No, pues yo una pega que veo es, en el primer monólogo mío, leo el telegrama de Nicolai. Y lo leo de mano aquí sentada, pero luego el telegrama lo dejo aquí encima. Sí. Igual no pinta mucho. Pues podrías recogerlo, ¿no? ¿Pero qué hago con él? ¿No tienes ningún bolso? No llevo bolso. El grupo de Telón de Fondo fue fundado en 1973, o sea que ya hay un montón de años, ¿no? Y es el grupo más antiguo que hay en Asturias, y vamos, con una continuidad, ¿no? Digamos, hay otros grupos que tuvieron interrumpidos durante años, pero nuestro grupo desde el año 73 que sigue funcionando constantemente. Y tiene montado una infinidad de obras. Y bueno, desde los años 70 pues siempre nos planteamos normalizar un poco el teatro en lengua asturiana. Siempre quisimos dar cierto prestigio al teatro en asturiano, haciendo clásicos, haciendo autores asturianos, haciendo todo tipo de autores, para ver que el teatro asturiano era posible hacerlo en cualquier lengua
sea asturiano, sea inglés, sea alemán, pensamos que l'asturiano é unha lingua tan propia como outra cualquiera para facer teatro, ¿no? Entonces, sí, es nuestro empeño, ¿no? El normalizar el teatro en lengua asturiana. Y en ese estamos aquí resistiendo un poco, en fin, en contra de los tiempos, en contra de las corrientes que van por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos un grupo un poco resistente a las corrientes y a todo, ¿no? Y pensamos pervivir, bueno, muchos años más, mientras aguante el cuerpo, y esperemos que otros tomen el nuestro relevo, porque ya poco a poco, en fin, vamos ya siendo un poco mayores, pero esperemos que haya otra generación que nos releve a nosotros y que sigan con este teatro asturiano. Ahora no mire. Pero ve aquel mozo allí, el del pañuelo rosado, zapatos blancos, velo. Sí. Mira lo que está echando en su café. ¿Azúcar? Heroína líquida. Eso non lle... No mire tan descaradamente. ¿Qué fago? ¿Disimulo como usted? Sí. Ese y el que basearon el domingo pasado de la Agulla a la catedral era antes de vísperas. Dicen por ahí que la su mujer escapóse con un oficial de caballería. ¿Dios? Sí, con armas por medio. La historia puede ser muy trágica. Ve usted aquella pequeña mujer de pelo gris, frágil, como si estuviera a punto de morrer. ¿Dónde? No, más para allá, a la derecha. ¿La del vestido negro? Esa. Esa allí es la responsable de los elefantes del zoo de Moscú. ¿Esa pequeña señora de pelo blanco? Y el su marido. Y ese enorme paisano de barba gris. Ya sabe que estamos hablando de él. No sé. Oye, parece que va a llover esta tarde, ¿eh? Pero bueno, y el tiempo más propio de la estación, ¿no? Y parece...